Cuando entramos ya al siglo XXI, aparecen nuevas prácticas, lo que habla de una madurez relevante, el ascenso que tiene la tipografía digital, el diseño de fuentes tipográficas hechas por diseñadores y tipógrafos chilenos. Debo decir que el fenómeno de la tipografía a partir de los años 90 en adelante, el gran desarrollo que ha tenido hasta el día de hoy está fuertemente marcado por el área académica. Esto por una parte. Por la segunda es que hubieron personas que en esa época hacían incursiones en materia tipográfica de manera autodidacta. Específicamente estoy hablando del caso de Francisco Gálvez, que mientras trabajaba en la revista Diseño, encuentra un programa que se llama Fontographer y lo instala y comienza a hacer ejercicios sobre la construcción tipográfica. Luego de esto aparece el diplomado en tipografía de la Universidad Católica y yo diría que esos dos hitos fundamentales hacen que arranque el fenómeno tipográfico en las generaciones más jóvenes de manera más formal, institucionalizada y académica. Cuando estaba terminando de estudiar, yo recién conocí los computadores. Antes nunca había tocado un computador en mi vida. Entonces, en mi ingenuidad, cuando empecé a descubrir este mundo de los computadores, por ejemplo, yo lo que hice fue diseñar todas las letras con vectores y el archivo de ese programa lo guardé en la carpeta de fonts pensando que me iba a aparecer en el menú, por ejemplo. Entonces, y era ilógico pensar que iba a funcionar así. Entonces, en el transcurso de mi proyecto de título, un amigo me dijo, oye, mira, ando con un software que sirve para diseñar fuentes, me lo pasó un profesor. Ese software que yo descubrí, o sea que me lo traspasaron en un disquete, imagínate, eso era Fontographer. El software pesaba como 800 kilobytes en ese tiempo. Y claro, de nuevo, si no hubiese existido ese software, yo tal vez jamás me hubiera dedicado al tema. Lo que me posibilitó justamente ese software, yo creo que me abrió muchas puertas en términos y me abrió la cabeza en términos de cómo uno podía acceder a este mundo de la escritura, porque eso es la tipografía, no tiene que ver tanto con la forma de la letra, sino que más con el acceso de escribir, usar los signos. Y cada vez que me metí en el programa iba descubriendo nuevas propiedades de programación, de catalogación de los signos, de codificación de los signos. Aprendí a conocer otros signos que nunca había visto en mi vida. Se me abrió todo ese abanico, entonces es evidente que el software democratizó todo ese tipo de conocimiento. Y bueno, eso ha pasado a nivel mundial también, no solo en Chile. Cuando yo hice Elemental, yo no estaba convencido de que estaba bien, porque es como, yo no tuve clases de tipografía, nadie me enseñó, entonces todo fue un aprendizaje muy lento, un poco tedioso, a veces odiaba el programa, o después me encantaba cuando descubría una cosa nueva, y así todo el tiempo. Entonces, después de haber hecho varios alfabetos display, así que muy llamativos, qué sé yo,
me surgió el interés por hacer una fuente de texto. Como yo venía de la vieja escuela, en términos de que nos enseñaban a hacer todo a mano, para mí fue un descubrimiento. Entonces, Elemental de alguna manera fue, como te digo, el cierre de esa etapa y poder entender que sí se podían hacer fuentes para el texto. Yo recuerdo que en esa época siempre he tenido mucha vinculación con la caligrafía, por lo tanto me interesaba también que un proyecto tipográfico, en serio, como yo le llamaba en ese momento, vinculase la escritura manual con una tipografía, en este caso una tipografía contemporánea, una tipografía que tuviese también algunos rasgos de lectura, o sea, que permitiese una lectura continua. Y nada, pues fue un proceso en el cual se fueron explorando distintas alternativas, fallando, como te decía antes, muchas veces. Parte importante también de ese momento fue mi estreno, por así decir, como docente. Empezar a enseñar tipografía también me llevó obviamente a preguntarme sobre, cuáles valores uno podía también transmitir, aparte del conocimiento, aparte de la visión histórica de la tipografía o de cómo se usa, también cómo la tipografía podía ser, como decía antes, un recurso desde adentro, desde lo que nosotros hacemos. Una cosa muy característica en mi diseño en general es que todos los acentos diacríticos, el acento agudo, que es el que usamos habitualmente en español, la tilde de la ñ o qué sé yo, la diéresis para la u, los hago bastante grandes y bien llamativos, en fondo, así como diciendo aquí está la diferencia idiomática. Hay muchas personas que se dieron cuenta de que pueden tener una profesión dentro de su profesión, o sea, ya no son diseñadores gráficos solamente, son tipógrafos. Ese convencimiento lo encuentro fascinante, esa cosa como casi, pues es como yo estoy convencido de adentro que efectivamente hago otra cosa y no dibujo letras, no diseño letritas, digamos, sino que en el fondo lo que hago es tipografía. Hay mucha gente que se toma en serio, digamos, lo suficientemente en serio esta profesión como para poder decidir, me dedico a esto. Ahora uno puede encontrar fuentes chilenas dispuestas en el circuito internacional, como por ejemplo en ESPN aparecen a cada rato, o grandes diseñadores o importantes oficinas de diseño ya están mostrando y difundiendo la tipografía nacional. Y otro elemento no menor que es valorado en otras partes del mundo es que también una tipografía chilena es tomado como la tipografía oficial del Estado de Chile o específicamente de un gobierno al inicio del gobierno de Sebastián Piñera, cuando para el cambio identitario que se realiza el gobierno de Chile se decide tomar una tipografía que representara el eje del nuevo gobierno y se manda a realizar o se encarga la realización de una tipografía especial para esto, que es la tipografía GOP-CL, que realiza el mismo Rodrigo Ramírez, y hay una especie de validación institucional desde el Estado de Chile en cuanto a la tipografía. Es importante porque se encarga para esto, para reflejar lo que es un gobierno, que es el administrador del Estado de Chile, y por otra parte este otro que es el circuito comercial. Y lo que uno ve en el panorama corporativo es que cada día más se está dando cuenta sobre lo necesario que es explicar los fenómenos editoriales a través de la tipografía. El trabajo de encargo, cuando ya de los primeros trabajos fue justamente para el diario La Tercera. El director de arte tenía su influencia en un diario, The Guardian, y él quería que la letra tuviera como ese aspecto, en el fondo, que se pareciera pero que no fuera igual. Entonces nosotros dijimos ok, siempre rechazamos el hecho de parecerse mucho al modelo que nos piden nuestros clientes, entonces tratamos de hacer algunas versiones un poco más locales, por así decirlo, con la influencia de la rotulación, algunos signos especiales, pero este tipo no decía, no, quiero algo que sea mucho más parecido, y ahí está el muñequeo de cómo uno va haciendo el filtro y va desarrollando la forma. Finalmente la fuente es muy parecida a las fuentes que se les denomina mecanas o slab serif, y
y en ese sentido lo que nosotros hicimos fue trabajar sobre todo lo que te decía, como esto, las acentuaciones, los signos que no son que no son vocales o consonantes, sino que son como accesorios a la escritura, como los paréntesis, los guiones, los asteriscos, qué sé yo. Ahí tratamos de darle algunas características más diferenciadas de lo que veíamos en las tipografías comunes y corrientes. Lo que sí nosotros tratamos de hacer en ese proyecto era que el color tipográfico que decimos nosotros, que es cuando tú armas una página de texto y se ve la mancha de texto, tratamos de darle una densidad, sobre todo para las personas que tienen problemas en la vista, en el fondo, que pudieran leer una letra más gruesa en ese sentido. En la cuarta hay un requerimiento por parte de quienes diseñan, diagraman el diario, y es que la tipografía se vea. O sea, ellos mismos recuerdo que usaban el nombre titulera. Queremos una letra titulera, una letra que todos los días al lado de la chica en bikini, ¿no es cierto?, yo pueda ver, qué sé yo, un titular que probablemente no es muy largo, pero que se tiene que ver. Las personas les tiene que impactar visualmente. Entonces hay una dimensión de cómo uno diseña, ¿no es cierto?, una tipografía para que se vea, y para que se vea harto, y para poder sacarle partido a los elementos que son propios del lenguaje. En ese sentido, por ejemplo, una de las cosas interesantes que uno puede ver todos los días en una tipografía como la de la cuarta, que está en el kiosco, ¿no es cierto?, es cómo están diseñados los acentos, cómo están diseñados ciertos elementos como la letra Q, por ejemplo, que tiene unas pequeñas licencias, por así decir, con respecto a la tipografía clásica, y que se hacen así para que se vea más, para que tenga un poco más de carácter. Entonces, de esa manera también contribuye a formar esta visión global del diario. O sea, la cuarta hoy día es con esa tipografía, es parte de su identidad. Entonces, ahí está el factor de cómo yo, ¿no es cierto?, puedo representar el lenguaje, cuál es el tono de voz que decía anteriormente. Francisco Gálvez con Rodrigo Ramírez, al alero del Departamento de Estudios Tipográficos de la Universidad Católica, reciben el encargo de poder trabajar en este nuevo sistema público de transporte que se llama el Transantiago, y allí también hay el primer, tal vez, el reconocimiento institucional de que la tipografía en materia de edición de información está sirviendo al usuario en un ámbito en el cual la tipografía se pensaba que no tenía ningún uso, ni que tampoco tenía ningún avance pedagógico, ¿sí? Se comienza también a entender de parte de los entes del Estado de que esta función que tiene la tipografía, que es en el diseño de información, entregar mejor la información de manera más adecuada, de manera más fácil y de manera más simple, tiene una raíz científico-metodológica, ¿sí? Y que está para un servicio que va más allá de los fines estéticos. Lo que yo quería plantear en realidad con respecto a TS, a la tipografía de Transantiago, es que obviamente que ahí se juega en un factor de manera mucho más importante esta funcionalidad, que la tipografía se vea, ¿no es cierto?, a distancia, que genere un contraste adecuado entre lo que es figura y fondo, que en una escala, ¿no es cierto?, de persona parada en el paradero esperando, ¿no es cierto?, el bus, en la noche, lloviendo, en condiciones a lo mejor un poco terribles. Bueno, de todas maneras, ¿no es cierto?, no es que con la tipografía nosotros vayamos a mejorar todo el escenario anterior, pero sí por lo menos podemos contribuir a que esa legibilidad le permita tener algo más de certeza, un poco más de respecto a lo que significa en este caso ir a una señal y poder leerla sin dificultad, que es lo que finalmente le pedimos a la legibilidad. Cuando decimos, bueno, legibilidad, ¿a qué llegamos con esto? Bueno, algo que se puede leer sin dificultad, que yo puedo diferenciar los caracteres y puedo construir la palabra incluso sin darme cuenta, digamos, de que se lee de manera natural. Se requería o se le demandaba a la tipografía varias funciones. Una de ellas era, por ejemplo, que fuese una tipografía que permitiera distinguir claramente ciertos caracteres. Por ejemplo, la I mayúscula con el 1 o con la L minúscula. O sea, debía ser una tipografía muy legible en ese sentido, y que discriminara claramente cada uno de los distintos caracteres. Al mismo tiempo,
Era una tipografía que debía incorporar símbolos dentro de su paleta de caracteres. Y lo más difícil quizás fue desarrollar una fuente que fuera compatible con los sistemas y las bases de datos que tenía Transantiago. Es decir, cómo al traspasar una base de datos a un archivo InDesign o a una plantilla InDesign, los datos se transformaban en caracteres, en símbolos. Entonces, por ejemplo, cuando salía escrito metro, se reemplazaba automáticamente por el pictograma de metro. Y todo eso se logró a través de programación dentro del mismo código de la tipografía. Yo creo que ahí es un proceso bien interesante. Eso permitió, por ejemplo, automatizar varios procesos de diseño de las paletas de señales de micro. De alguna manera te das cuenta que es un proyecto tipográfico que no tiene como fin la misma tipografía, sino que facilitar todo un proceso de diseño de señales, en este caso. Bueno, lo de Transantiago no fue precisamente un encargo, sino que nosotros lo propusimos como una solución a un tema de licencia, en el sentido de que si uno elegía una tipografía para el proyecto, toda la gente que usaba o producía material para letreros, señalética en la ciudad iba a tener que pagar por los derechos de usar esa fuente. Entonces, eso fue el mejor argumento, porque uno no puede ir con el argumento de decir, no, esta letra es mejor que las que existen, porque eso no se puede demostrar. Entonces ellos vieron con buenos ojos esto y bueno, finalmente el proyecto tuvo una gran potencia desde la perspectiva del diseño de la fuente, porque solucionamos varios problemas de diseño en el sentido de hacer pastillas, números, símbolos especiales como del metro u otros símbolos que estaban dentro de la fuente, y uno podía acceder a esos símbolos incluso en Word. Más allá de lo que les importa a los diseñadores sobre cuál es el aporte del Transantiago, uno ve que en los usuarios sí hay más acercamiento y mejor digestión sobre la información que lo que había antes, ¿sí? Eso se puede medir y está constatado. Si hay una de las cosas que, de todos los testeos que se han hecho de qué es lo que debiera ser cambiado del Transantiago, creo que lo único que pasa con nota azul ha sido el sistema de información, ¿sí? Es lo único que no es reprobado ni rechazado por la gente. ¿Sí? Es muy por el contrario, se han hecho ajustes, obvio, porque todos los sistemas no son inamovibles y pueden hacerse ajustes y mejoras, y sobre eso se ha tratado de hacer, pero la matriz central de lo que diseñaron tanto Rodrigo Ramírez como Francisco Galdi y otros más en el alero del Departamento de Estudio Tipográfico de la Universidad Católica se mantiene de manera invariable. Últimamente, fomentado mucho por la necesidad de objetivizar el proceso de diseño, es que hemos ido logrando introducir esta idea de diseño de información, como un diseño que, de nuevo, más que persuadir, tiene como fin entregar un contenido de manera efectiva y eficiente. En ese proceso también, claro, las mismas contrapartes han ido comprendiendo que hay ciertas áreas del diseño que son más objetivas o que tienen resultados que son más fácilmente verificables o evaluables. Una de las cosas interesantes del diseño de información es que se puede evaluar o testear. De alguna manera eso ha ido como abriéndonos caminos, ¿eh? Es bien interesante como las personas que empiezan a conocer acerca del trabajo que uno hace o otros colegas relativos al diseño de información empiezan a darse cuenta que es un área del diseño primero que tiene múltiples salidas, o sea, como te digo, desde diseño de formularios hasta diseño de instrucciones, y que tienen un fin bastante más claro, o un público más determinado, o un rol, o una finalidad bastante más específica.
Yo no sé si la fotografía se fue quedando un poco, la fotografía de prensa, como que no ha tenido un salto que no sé para dónde podría tenerlo, pero no ha tenido como una evolución tanto como sí lo ha tenido la infografía o la ilustración. Entonces, en ese sentido, la ilustración y la infografía han empezado a meterse en terrenos donde antes se solucionaban los problemas o las necesidades dentro de un medio o dentro de una revista, un diario, con fotografía. Yo creo que la infografía es netamente periodístico, o sea, es agregar valor periodístico a lo escrito. O sea, ahí hay información, lo que pasa es que está mostrada gráficamente, con elementos gráficos, atractiva, que te llame la atención. Entonces ahí la gráfica está al servicio un poco de la información. Hay una necesidad también de reducir, siento yo, textos también. Meter más información, reducir textos. Entonces eso se logra metiendo más información en las imágenes, ¿no? Y claro, obviamente la fotografía tiene esa cosa como del registro puntual de una cosa, pero no tiene la ampliación de la imagen. Lo que yo hice en la fibra es que yo dije, yo de las fotos de la fibra no me preocupé, pero nada. No, dije, no me voy a preocupar de las fotos. Encargábamos bastante ilustraciones, eso no quiere decir que yo no estaba preocupada de la revista, pero estaba súper preocupada de la revista. En la portada trabajé, en la primera número trabajé como 3 meses, pero usaba los recursos de otra manera y tenía acceso a otros recursos, y eso me parecía súper interesante, digamos. Entonces trabajé con artistas, hay una portada donde sale la Patricia Maldonado que se la encargamos a un escultor. En el caso, por ejemplo, de la entrevista del Chino Ríos, yo dije, yo no quiero ninguna foto del Chino Ríos, no quiero ver su cara en esta... Y fuimos a su casa a sacarle fotos y todo, y no pusimos ninguna de sus fotos. Porque queríamos expresar otra cosa en el caso de él. Y en ese caso encargamos una marioneta a Matías Iglesias, el creador de los personajes de 31 minutos. Entonces él nos hizo un Chino Ríos que era una pelota de tenis con pelo. Y esa fue la manera de poner al Chino Ríos en su entrevista. O en otro caso, había recibido yo un portafolio de un ilustrador que hacía ilustración con fotos. Teníamos la entrevista de Monbalé. Y él hacía unas ilustraciones que formaba como otro ser con pedazos de un ser, digamos, ¿ya? Pero todo fotográfico. Y entonces él hizo la ilustración de Bombalé, que es como una especie de oreja, con un dedo, o sea, le hicimos las fotos de verdad, pero él después las convirtió como en un engendro. Genial. El ilustrador era genial. La gráfica de la revista Fibra es una gráfica fuerte, o sea, tiene mucha personalidad, digamos. Entonces, incluso a riesgo de comerse los temas a veces, ¿ah? Pero en general yo creo que lo que la revista hacía era acentuar la intención editorial que el tema tenía.
Bueno, el clinic fue una experiencia fantástica. Yo estaba trabajando en ese tiempo con Guillermo Tejeda en la máquina del arte y apareció el proyecto, ¿no? Y Guillermo fue como el creativo de los primeros, no sé, número cuánto, 6 o 7 números, ¿no? Y yo fui el diseñador de ese proyecto. El origen fue eso, fue netamente un instrumento celebratorio de la detención de Pinochet en Londres. Y nadie tenía la pretensión ni la idea de que se iba a convertir en un medio relevante, conocido, qué sé yo, como que se escapó de las manos, algo así. Claro, y a mí como diseñador me tocó justamente volcar esa efervescencia política y esa efervescencia de este grupo de amigos en las páginas. Lunes 27 de septiembre. El juicio de extradición de Augusto Pinochet se inició en el Tribunal Penal de Bow Street a las 10:30 de la mañana. Según diversos sectores, este caso es considerado como el juicio internacional de mayor envergadura desde el proceso de Nuremberg. Agentes de Scotland Yard comunican al general retirado su detención preventiva. Pinochet se encontraba en The London Clinic, recuperándose de su operación. Yo vivo acá en Londres y he venido todos los días a estar ahí frente al hospital, a gritarle: viejo concha tu madre, muérete luego o que te metan preso. ¡Viva la justicia! ¡Justicia, sí! ¡Free! ¡Free! ¡Freedom! No es una cuestión de derechos humanos. Respetamos eso y queremos justicia para ellos. Pero lo queremos en la medida que se respete la independencia y la dignidad. I'm sorry. Don't push me. Well, please go. I'm a senator of my country. I'm very pleased to have you in England. Would you like to leave the building? Then please leave when you are. I wasn't speaking. I cannot speak and hear at the same time. So you better be prudent. Todo se hacía no en un laboratorio, todo se hacía muy desordenadamente, ¿no? Entre medio, no sé, de 2 computadores dando vueltas. No teníamos oficina, así que nos juntamos a veces acá en ensamble, en mi estudio, otra vez en el café. Claro, nos tomamos una libertad increíble, no sé, recortamos fotos de cualquier otro medio, no teníamos derecho de nada. Muchas veces no coincidía la imagen con el texto, o sea, muchas veces lo hacíamos a propósito, como para crear. Entonces, no sé, nos tomamos unas libertades como de juguete, ¿no? Con el diario que ningún medio decente no sé, se lo tomaría, ¿no? Y al final eso terminó convirtiéndose en una suerte como de lenguaje del diario, ¿no? Esa como irreverencia. Teníamos ese recuerdo, ¿no? De más imaginario que real, creo, en relación a los tabloides, no sé, ingleses, ¿no? Como de revistas de escándalo, con tipografías muy grandes, muy bold, ¿no? Como acusando las cosas, ¿no? Empiezan The Sun o Daily Mirror, como diciendo ¿no? Y que fuera muy blanco y negro, ¿no? Como que una idea muy divertida, con titular grandote, pesado, ¿no? O sea, que también tuviera la fuerza gráfica como del mensaje o la opinión de esa semana, ¿no? O sea, de esa quincena en ese caso. Pero más bien como que salía así porque había un grupo grande de gente muy entretenida, más que un proceso como de reflexión largo, ¿no? Realmente era muy rápido eso. Ay, qué bueno. Cuando yo llegué a Chile hace 13 años, después de vivir muchos años en Ecuador, me encontré con que el mercado de la ilustración existía, porque sí estaba, pero era muy pequeño. Yo creo que estamos viviendo un boom desde hace unos 5 u 8 años hasta ahora, en donde realmente ya está empezando a haber más oferta, más demanda y, algo que es más importante todavía,
más de externalización de la ilustración. Hoy en día hay más ilustradores que salen y eso es impresionante. Bueno, el colectivo Siete Rayas es hace 12 años. Siempre fuimos un grupo de amigos que amábamos la ilustración y el colectivo fue la herramienta o el medio que utilizamos para ver cómo en forma grupal podíamos, irrumpir en un mercado que no requería ilustración realmente. Pienso que la ventaja de haber hecho el colectivo fue precisamente esa, que como conjunto logramos ganarle espacios, por ejemplo, al arte en las galerías y de esa manera entrar a medios, primero haciendo un poco de ruido, después siendo solicitados como ilustradores. Entonces, viéndolo en retrospectiva, creo que la gran ganancia para nosotros y para el resto de ilustradores que vinieron después fue que ese primer impulso logró posicionar la palabra ilustración dentro de medios que no necesariamente sabían de qué se trataba o no necesariamente la requerían. Antes de Siete Rayas, yo decía que era diseñador, o si decía que era ilustrador, tenía media hora de explicación de qué se trataba. Después de Siete Rayas era mucho más rápido y el tiempo se optimizaba. ¿Qué eres tú? Ilustrador. Ah, qué bien, mira. Bueno, la ilustración es una disciplina que está entre el arte y el diseño. Funciona agarrando cosas del arte y funciona agarrando cosas del diseño. En el arte está toda la expresión, toda la carga emotiva, se podría decir, de la ilustración, y en la parte del diseño está toda la funcionalidad, todo lo que es que el mensaje que uno quiere transmitir se entienda, que haya interacción con la persona que va a recibir esa ilustración, que lea lo que uno quiere que lea, es decir, que funcione de alguna forma. Entonces, el diseño va agarrando partes de las dos cosas. Ahí yo ubico la ilustración. Para mí la ilustración es un proceso cotidiano de contacto con el mundo. Luego, si uno tiene intereses diversos, como por ejemplo dar clases, hacer animación o ilustrar para un medio, eres tú en contacto con cada uno de esos intereses y la ilustración es simplemente como el nexo. Los saltos no son muy complejos ni muy largos de una experiencia a otra. Yo creo que hay cosas como que hay mensaje y hay medios para cada mensaje, y la verdad es que hay ciertas cosas que la mejor forma de comunicarlo es como con gráfica que se mueve, ¿cachai? Como que hay historias que te conviene demasiado más narrarla con una cámara y con personas actuando delante de esa cámara. No sé, es muy dosificable la forma en que yo entrego la información en gráfica en movimiento, entonces creo que es una herramienta muy útil para comunicarse, y lo otro es que obviamente la proliferación, o sea, como la forma en que avanza internet y
que el hecho que YouTube sea como un motor de búsqueda hoy en día más que un sitio donde ponís videos, es como te habla de que la información va a tender a estar como encapsulada en videos. Lo que nosotros queríamos era lograr poner la misma pasión que uno pone para hacer una ficha como diseñador gráfico, poder hacerla en el medio audiovisual, que era algo que no se estaba haciendo en ese momento. Un hito así como muy fuerte para Smog siempre va a ser el video que hicimos para el grupo Los Monos. Las palabras son bastante importantes. Cuando hablo, pienso antes, hay que hacerse responsable. Las palabras son bastante. Que fue como un video que fue como boom en YouTube, que le fue muy bien, que tuvo, no me acuerdo cuántas visitas fueron, pero fueron muchas, como que Kanye West opinó del video en su blog, era como ya como demasiada, como mucha información. de Clinic sacó un reportaje del video. Una cosa por otra, es como confuso, es como pura boca, una promesa rota, palabras que rebotan, una persona por delante y por detrás otra, una promesa. Y claro, para nosotros fue un proyecto que lo pasamos muy bien, estuvo entretenido y todo, pero fue un hito quizás más allá de lo que significó para nosotros como desarrollo, porque fue un poco inconsciente quizás el desarrollo de ese video también, pero sí fue un hito como a nivel de lo que se ve de Smog, pero de nosotros sea un hito como proyecto. A mí me parece más interesante lo que hemos logrado en general con las secuencias de títulos de películas. Y quizás con ninguna de las secuencias en particular, pero sí el hecho de poder y tener la intención de profesionalizar un área que está un poco perdida dentro del diseño. Lo que hicimos hace poco para Joven y Alocada, creo que esto lo dirigió Pablo, es un proyecto que realmente quedó así precioso y como que no se ha hecho nada en ese estilo. Entonces me parece que es como realmente un aporte. A nosotros nos gusta harto el variar de técnicas, de estar como con cosas análogas, cosas digitales, muchas veces mezcladas también, porque aparecen nuevos lenguajes que quizás no han sido explorados y eso es muy interesante, como trabajar, no sé, pues desde stop motion con papel hasta hacer algo en 3D y ver después cómo funciona en conjunto. Mi Wacom es mi tercera mano. No, cuando trabajas en ilustración en un mercado como el chileno, donde si bien ha crecido, sigue siendo pequeño y tienes que apuntar al volumen, como vender en feria,
el tiempo es un recurso sumamente limitado. Si yo invirtiese la misma cantidad de tiempo que hago al invertir la misma cantidad de tiempo en una ilustración digital versus una manual, terminaría siendo la tercera o la cuarta parte de ilustraciones manuales. El hecho de no tener que pasar por los procesos de papel escaneado, tinta, error, te facilita el trabajo enormemente y te da mucho más tiempo para poder hacer más de un proyecto a la vez. Entonces, hoy en día, sin el software y sin el soporte digital, yo no podría estar viviendo de la ilustración. No es que ahora mucha más gente pueda dibujar bien por el tema digital. Yo creo que ahí hay como una percepción errada. Yo creo que hay mucha gente sí que se atreve porque el computador o el software te soluciona muchos problemas con un filtrito, con una cosa, que le cambio el color, le muevo la esperilla y me queda más o menos bonito. Pero yo creo que si uno es bien crítico, creo que la gente que trabaja bien en lo digital no es tanta tampoco. No es que haya facilitado en el sentido que ahora sea más fácil hacer un buen trabajo. No, yo creo que ha abierto unas nuevas posibilidades gráficas. Igual que como te decía, cada avance técnico ha abierto nuevas posibilidades gráficas. Creo que todos tenemos como también esa noción como de que estamos haciendo un producto de diseño interesante que cumple con requisitos de una pieza de diseño y no es hacer por hacer cosas. ¿Sabes? Como que hay un concepto por detrás, que hay un manejo tipográfico, que hay un manejo de color, que hay un manejo de composición. ¿Sabes? Como que nada es randómico. ¿Sabes? Todo viene como previo estudio y proceso de diseño. Lamentablemente no todas las generaciones, no todas las nuevas generaciones están con esa inquietud, sino que están más con la inquietud de inmediatez, del llegar a hacer algo y que funcione. Hacia afuera Chile yo creo que sigue siendo pequeño, está empezando a suceder. Hay gente que es tremendamente cotizada afuera, pero sigue siendo poco. O sea, si guardando las proporciones, si nos comparamos con vecinos como Argentina o Brasil, todavía estamos en pañales. En Argentina hay un grupo enorme de ilustradores que trabajan para campañas enormes, desde la Volkswagen hasta bancos en Japón, digamos. Chile todavía está exportando ilustración a nivel editorial, un poco, pero es una tendencia hacia arriba. Entonces me da un buen ánimo pensar que esto está creciendo. Enclavado en el centro de Santiago, entre el porvenir y la tradición. El pintoresco barrio de la calle Fanor Velasco. Aquí, en lo que ayer fuera nido de antiguas familias y hoy maraña de oficinas, se encuentra ubicado el taller gráfico de la Universidad Técnica del Estado. Revistas, libros, folletos, catálogos de exportación para industrias, afiches, etc., se diseñan e imprimen aquí. El diseño parece que siempre va a estar, es implícito en el ser humano. Y la conciencia del diseño se marca en ciertos momentos que probablemente están vinculados con la tecnología, que están vinculados de alguna manera con situaciones concretas que acentúan la importancia de eso. La computación al servicio de la impresión. La tipografía IBM en frío. Aquí se compone el texto de acuerdo a uno de los 50 y tantos tipos de letra disponibles con la calidad y rapidez propios del sistema. Fotografía, ampliación, reducción y copia por contacto de los diseños y textos. Tramado, separación de color. Para ello, laboratorio y equipo fotográfico, Reprovit, positivadora, fototituladora y la fotomecánica Robertson preparan el material original. Luego al montaje y el retoque, tarea de afinamiento de la reproducción del original destinada a la impresión.
La mayor preocupación que debe tener un diseñador hoy día al aprender es desprejuiciarse. Lamentablemente el sistema nos obliga, la sociedad nos obliga a tener visiones prejuiciadas con respecto a las cosas. Se va negro, te llaman por teléfono. Yo también digo hasta qué punto alguien puede trabajar con la apariencia y no con el contenido. A lo mejor eso tampoco existe, porque en la medida en que uno da apariencia, está trabajando con la proyección de un contenido. Entonces, ahí me empiezo a enredar, ¿ya? Pero efectivamente muchas veces la gente se confunde y cree que el diseño es decoración. El diseño no es decoración, el diseño es proyección de una verdad, de un pensamiento, de un contenido, es una coherencia. Hoy día el problema de la enseñanza del diseño tiene que ver con el uso extremado de la herramienta como la generadora de las soluciones. Y ciertamente que el diseño muestra que en rigor siempre van a valer más los conceptos que los proyectos. Qué entretenido este detalle, ¿eh? Todos los días un alumno va a sacar una caricatura nueva. Qué increíble, los cabros quieren ver esto hoy día. Claro. Cuando lo vean algunos clientes me dicen, este hueón todavía es comunista. Todavía es comunista. La jodí, porque me salté una etapa. ¿Por qué esta fase 2? Ah, porque es fase 1. Vamos nuevamente, ¿le jode? Dale. Pero eso también debe tener su tipografía. No, claro, hay con serif, sin serif, hay más regulares, menos regulares, hay geometría. Porque entre la naturaleza y el hombre no hay paz. O sea, siempre el hombre tiene que, de alguna manera, actuar sobre la naturaleza. Y esta actuación del hombre sobre la naturaleza, aunque sea el merodeo, ya deja, como te digo, las huellas, ya deja, necesita de ciertos recubrimientos. Se puede decir que el diseño es la interfaz, se ocupa de la interfaz que hay entre el hombre y la naturaleza, entre el ser humano y la naturaleza. Por lo tanto, para mí, el diseño viene con las personas. Grabando. Han colaborado. Así,
Del diseño a la impresión, el taller gráfico de la Universidad Técnica del Estado, concebido en un principio para satisfacer las necesidades de esta casa de estudios, hoy se abre al servicio de la comunidad. Bueno, el diseño, difícil pregunta. Diseño es la función creadora al servicio del hombre. Diseño es establecer los parámetros de la visualidad en cualquiera de sus productos y sus funciones en relación al entorno humano. Diseño es comunicación, no solamente desde el punto de vista gráfico, sino que desde el punto de vista de productos, de muebles, de interiores. Diseño es establecer alma a una serie de elementos que la sociedad va a utilizar. Diseño es proyectar un interior hacia un exterior en relación a las necesidades humanas. Eso para mí es diseño. No puedo certificarlo fríamente, porque yo no tengo definiciones frías, categóricas del diseño, sino tengo definiciones sensitivas del diseño, que son las que he dado a conocer.